Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. De verdad que es muy importante poder iniciar esta semana con temas que están relacionados a cómo beneficiar a las familias, a cómo beneficiar a los niños. Estas miradas diferentes que en otras ciudades ya se vienen realizando porque se va a valorar la importancia de los parques, una ciudad saludable. Y justamente es por eso que nosotros hemos desarrollado el tema Una ciudad hecha a la medida de los niños. Y para hablar de ese tema estamos con Vanessa Lainez, quien ella viene representando a la Fundación Bernard Van Leer, y también con Carlos Contreras, quien es gerente de desarrollo social de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y lógicamente, ya entrando en el tema, pues quisiera saber, Vanessa, si tú me señalas qué es una ciudad saludable, porque dentro de todo este impacto social, por lo menos en América Latina, se viene dando un gran impulso a esto. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Y por qué Bernard Van Leer la viene apoyando? Gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias, Clotilde. Bueno, en realidad nuestro foco es la primera infancia, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental poder ofrecer una ciudad que ofrezca las condiciones necesarias para que las familias tengan mejores oportunidades que darles a sus niños pequeñitos, ¿no? Desde la gestación hasta los primeros años de vida, que son, tú sabes, ¿no? Los primeros años son la base de la persona humana, ¿no? Donde se forja todos los sentidos, se desarrollan los sentidos, las habilidades, las capacidades, y es donde podemos empezar a proyectarnos en un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, tener una ciudad que nos ofrezca no solo espacios higiénicos y mejores condiciones para que el niño pueda jugar, para que el niño se pueda desarrollar, para que el papá no esté estresado de si el parque está sucio, si la calle está sucia, si qué hay acá, si el niño se va para allá y hay algún problema, ¿no? Entonces, no solo de salud, sino también de seguridad, que la familia pueda encontrar un lugar de encuentro con otras familias donde también poder conversar, donde poder relajarse, y que ese espacio público vuelva a ofrecer las condiciones justo necesarias para poder darle un lugar común de encuentro a las familias con niños pequeños y que no constituya un elemento más de estrés en la ciudad, que ya contiene elementos bastante estresantes, ¿no? Como el tráfico, como otro tipo, la contaminación ambiental que produce alergias. Entonces, ¿de qué forma volvemos a recuperar esos espacios públicos que nos den tranquilidad, que nos den un lugar adecuado para poder estar con niños pequeños? Sí, eso es muy importante, sobre todo porque en estas épocas nuestras que vivimos, que la vida es tan vertiginosa y que nos acostamos y nos levantamos y pensamos de que en qué momento he dormido, porque la vida como que así más o menos se nos está yendo. Pero a mí me gustaría saber cómo es, Carlos Contreras, la participación de las municipalidades, porque si bien es cierto, una institución, una fundación puede tener todo el empeño, toda la buena voluntad, pero necesita que haya una participación de las autoridades, de la municipalidad, e inclusive de la propia comunidad, porque si la comunidad no participa realmente es muy difícil. Pero ¿cuál es el papel fundamental que las municipalidades, y en este caso la Municipalidad de Lima, podría desarrollar para que se den estas ciudades saludables? Claro que sí, mira, la Municipalidad de Lima, para empezar, tiene un rol, como todo gobierno local, que es la gestión del territorio, que creo que ese es un aspecto importante, porque es cómo administramos un territorio lo que va a condicionar la calidad de vida de las personas. Pero para condicionar el territorio tenemos tres elementos que hay que considerar. Un primer elemento viene a ser los espacios públicos, los lugares donde la persona desarrolla su vida cotidiana, los parques, las calles, las rutas por las que siguen las personas. El otro aspecto es el aspecto más humano, que es el comportamiento, la cultura, las decisiones que tomamos día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cómo usamos los espacios públicos es la cultura. Y el tercer gran elemento son las reglas de juego, las políticas que se establecen para un correcto ordenamiento y uso del espacio público. Entonces, un gobierno local tiene la responsabilidad de gestión territorial para hacer que una ciudad sea saludable. Para que una ciudad sea saludable, entonces se necesitan corregir estos tres elementos. Por un lado, hacer que los espacios públicos generen salud, sean propicios para las personas, empezando por aquellas poblaciones o ciudadanos que son más vulnerables, en este caso los bebés.
los niños pequeños, las gestantes, las personas con discapacidad, pero todo este grupo poblacional que está en la primer grupo de necesidades son las que deberían ser atendidas, y muchas veces las ciudades están ordenadas, los espacios públicos, en función del adulto. Cierto. Al hacerlo de esta manera, discriminamos de alguna manera la poca participación de los niños en los espacios públicos, hacemos que se alejen, que no sean tan amigables para ellos, y comenzamos a sustituir. El otro aspecto es la cultura. Creemos también de que el comportamiento de la familia, de las personas, ponen por delante lo eficaz y no necesariamente la necesidad, por ejemplo, del tiempo con los niños, de los lugares para jugar de los niños, y encontramos también que la tecnología se convierte en una opción que muchas familias optan para que el niño esté entretenido, descuidando justamente la ocupación del espacio público como una oportunidad para poder relacionarse con otros, para desarrollar límites, para desarrollar emociones, para desarrollar afectos. Y el otro aspecto son las políticas que son el ordenamiento, la herramienta que tiene un gobernante para poder regular el uso del espacio público. Por ejemplo, si un parque debe ser considerado abierto al público o no, si una calle se peatonaliza, si la ruta que va al colegio y conduce a los niños se hace más segura. Todo esto se regula con un marco político que da el gobierno local. Entonces, es importantísima la participación del gobierno local en la construcción de una ciudad saludable, y en el caso de la Municipalidad de Lima, justamente venimos desarrollando estos tres aspectos que acabo de mencionar: el espacio público, la cultura y las políticas. Porque en realidad, si hablamos de una ciudad saludable, comúnmente nos vamos directamente a los parques, ¿no? Una ciudad saludable es cuando tiene un buen parque, pero en realidad una ciudad saludable es mucho más que eso, ¿no? Implica desde que el niño sale de su casa hasta que llega a su objetivo, sea la escuela, sea alguna visita, sean los parques, cualquier otro centro donde el niño camina. Por ejemplo, todo un tema que tenemos, ¿no? Las esquinas para poder atravesar una pista grande. De verdad que la mayoría de las mamás juzgamos un riesgo total, porque si bien es cierto que existen las luces, lo que usted señalaba, Carlos, es que no hay pues esta cultura de respetar las normas. Que me disculpen nuestros amigos choferes, y con eso me refiero a todos, en la cual me incluyo, que si vemos la posibilidad de ganar un segundo, vamos a atravesar. Más de uno de nosotros ha visto cómo muchas personas han sido afectadas en accidentes justamente porque no se respetó el hecho de, oye, ya está entrando rojo, quédate ahí. ¿Cuántos niños han sido arrastrados en estos puntos? Entonces, ¿qué tipo de trabajo debemos realizar? Y eso a los dos le pregunto, tú desde el aspecto de la fundación y también relacionado con la municipalidad, de esta responsabilidad de enseñarle a la gente a respetar las normas, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Para proteger a nuestros niños hay que aprender las normas, pero ¿cómo hacemos que adultos como yo entendamos que es una obligación nuestra proteger a nuestros niños? Vanessa. Sí, bueno, para nosotros es muy importante entender qué está pasando, ¿no? Y poder analizar bien la experiencia que se da en el día a día en la calle, porque como tú bien dices, no solo es importante el lugar en el que las familias se van a encontrar o el servicio público social, ¿no?, que se ofrece a esas familias como apoyo, sino también cómo llegamos a esos sitios. Entonces, cómo la ciudad finalmente se organiza para poder ofrecer mejores condiciones a las familias. Y justamente para nosotros es súper importante analizar esas experiencias de cada uno de nosotros, desde nosotros papás, como nosotros vecinos, la propia experiencia de los niños en la ciudad, cómo se desplazan, la propia experiencia de los diseñadores, planeadores de políticas, cómo se va dando esa política, porque es muy importante entender que en realidad ya nosotros no nos planteamos por qué es el Urban 95, sabemos que es necesario tener una mejor ciudad. Ya el problema para nosotros es cómo lo hacemos, y para entender cómo lo hacemos nos tenemos que poner desde el mismo momento, como decía Carlos, de empezar a pensar en esas políticas públicas. ¿Cuál es el recorrido que hacen esos planeadores de políticas desde el inicio? ¿Cómo empiezan a incluir la mirada de las familias y de los niños pequeños y esas necesidades de las familias en las políticas? Entonces, para nosotros es muy importante poder reconocer e incorporar en el diseño de la política la mirada de las familias
con niños más pequeños y de las mujeres gestantes, para poder ofrecer mejores soluciones, para ver realmente cómo adecuamos las decisiones que tenemos que tomar a las necesidades reales de las familias. Claro, estructuralmente las autoridades tienen una responsabilidad. Así es. Normativa, estructural, de creación, de desarrollo, de imaginación, de fantasía, en fin, todo lo que tiene que desarrollar para darle a su comunidad algo que realmente sea saludable y seguro. ¿Cómo es que la institución, como es la municipalidad, que es una municipalidad muy grande, piensa en nuestros niños, piensa en las mamás, piensa en el futuro? Porque realmente si no cuidamos a los niños, a las familias, el futuro incierto que viene va a ser muy difícil controlarlo. Así es, mira, parto de la primera pregunta con relación a cómo se modifica el comportamiento de las personas. Y el comportamiento de las personas en realidad, nuevamente recurre a estos tres elementos que son importantes, porque a veces pensamos que el comportamiento solo se logra con campañas de comunicación. Y es cierto, tenemos ahorita una campaña de valores en Lima que el alcalde está impulsando. Jorge Muñoz está desarrollando una campaña de respeto, de cambio en la forma como nos comportamos en Lima, y eso es valioso y eso tiene un objetivo. El otro es la regulación política, por ejemplo, reducir la velocidad a 30 km/h en zonas de manera pausada y calmada, reducir espacios para los vehículos versus la peatonalización, son políticas que se establecen desde el gobierno local. Y el otro aspecto son ya las intervenciones urbanas propiamente, que yo también, gracias al trabajo que estamos desarrollando con Urban 95, vamos descubriendo cómo cambios en la calle, en el espacio físico, hacen que el comportamiento también se regule. Es decir, no solamente es la política, la comunicación, sino también cómo hacemos el espacio, cómo diseñamos una vía, cómo la planteamos como paisaje, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Ahora, ¿cómo el gobierno local actualmente viene desarrollando o tratando de implementar ello? Uno de los aspectos claves que el alcalde ha venido desarrollando es la participación de los niños. Es tener espacios de diálogo directo con los niños. Tenemos un consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes, además de los CONAS que todos los gobiernos locales tienen, pero además estamos incorporando cuáles son las necesidades que tienen los bebés y las mamás que tienen bebés, porque como mencionas, cruzar una avenida a veces es más complicado para este grupo y tenemos que ver. Exacto. Y es el grupo que tampoco tiene acceso directo de participación de cómo quisiera que sea la ciudad. Entonces, ofrecer espacios de escucha, de poder observar cómo es el comportamiento y qué tan fácil o difícil es una ciudad para una gestante o por una mamá que tiene un bebé en brazos o tiene cosas que llevar, es lo o que las abuelitas que pensar, ¿no? que recogen a los nietos, porque también ese es otro público importante que hay que cuidar, ¿no? Porque las abuelitas normalmente o van de la mano con los niños o llegan las carrociñas, pero ¿garantizamos la seguridad de estos grupos? No, claro, uno cuando se pone en el zapato, ¿no?, en el lugar de la otra persona, uno puede encontrar las dificultades y también generar las soluciones. Y acá se necesita una articulación entre la necesidad humana de desarrollo, que normalmente la están en la Gerencia de Desarrollo Social, pero también la Gerencia de Desarrollo Urbano, que es la que planifica cómo va a ser la ciudad y cómo se va a movilizar las personas. A veces pasa de que son compartimentos estancos en los gobiernos locales y no se integran. Entonces, en el proyecto con Urban 95 estamos integrando, digamos, en una misma mesa, sentada tanto a la persona que ve el desarrollo infantil temprano del niño, como también el desarrollo urbano de la ciudad. Eso me parece algo importante que se tiene que resaltar y se tiene que ver de qué manera se replica en otros gobiernos locales también, ¿no? Vamos a seguir hablando del tema porque a mí me gustaría saber cómo es que es factible, posible que sea replicado en nuestro país, porque yo sé que en otras ciudades se está siguiendo un buen ejemplo relacionado con ciudades saludables, y vamos a hablar también después del corte sobre Urban 95, qué es y por qué es su importancia. Así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida.
El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Nosotros hemos seguido conversando porque este es un tema muy importante y sobre todo porque va a garantizar que cualquiera de nosotros, con niño o sin niño, podamos tener una ciudad saludable. Nuestro objetivo son los niños, garantizar la seguridad física, emocional de nuestros niños, hasta psicológica. Ustedes, la mayoría de nosotros hemos pasado cruzando una avenida y de pronto porque a alguien simplemente se le ocurrió, aprieta el bocinazo y nos hace saltar hasta el cielo y todos nos quedamos pues sorprendidos por esta situación. Pero antes de continuar, pues a mí me gustaría, Vanessa, que me digas qué es Urban 95, porque yo lo he presentado como dado por hecho. Pero ¿qué es Urban 95? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus objetivos? Sí, bueno, en realidad Urban 95 es un reto que se le plantea a los funcionarios públicos de los municipios locales o sea, no se trata de hacer cosas nuevas, sino de cómo integrar la mirada y el interés de las familias con niños pequeños de la primera infancia, y cuando hablamos de primera infancia hablamos de bebés, porque muchas veces nos planteamos hasta 3, hasta 4, no, bebés, ¿no? Estamos hablando de bebés y así yo creo que todos nos entendemos. Cómo incorporar la mirada de la primera infancia en las políticas públicas, y es justo lo que estamos haciendo con la Municipalidad de Lima. Hay programas que ya existen, hay proyectos de inversión que ya existen, que ya están en camino. ¿Cómo podemos mejorarlo para que esos proyectos que ya están en marcha en realidad pueden beneficiar a las familias con los niños pequeños? Y como yo decía anteriormente, ofrecer mejores condiciones a las familias para que esas familias puedan darle mejores oportunidades a los niños pequeños y poder desarrollar así su máximo potencial, porque nosotros partimos de que todos los niños desde la gestación deberían tener las mismas oportunidades, pero es justamente desde esa gestación que se empiezan a marcar las brechas, si es que la mamá tiene anemia, si es que tienen anemia en los primeros 6 meses de vida. Entonces ahí empezamos a marcar diferencias. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos prevenir que no se den esas brechas, que no se den esas diferencias, y que las bases, que son las bases como de un edificio, ¿no?, que se construyen de abajo hacia arriba, cómo esas bases son buenas desde el inicio, ¿no? Y cómo ofrecer una mejor visión de ciudad. Es en realidad un reto a los funcionarios públicos, ¿no? Cómo tener una mejor visión de ciudad, cómo consensuarla al interior y superar también esos problemas a veces de articulación que existen dentro de los mismos gobiernos locales, y que bien mencionaba antes Carlos, ¿no? Cómo combinar lo social con la infraestructura y poder responder a las necesidades reales de las personas que viven en la ciudad. Claro, porque es una buena propuesta de aprovechar lo existente, pero que también, si no se trabaja de la mano con las autoridades, y en este caso con las municipalidades, no se podría avanzar, porque hay mucho trabajo que
le corresponde, le pertenece a las municipalidades, a las autoridades, porque como tú dices, es una construcción de abajo hacia arriba, pero ¿quién te da el cimiento? Tienen que ser las autoridades. ¿Y ustedes cómo están enfocando este reto? Porque es un reto en la cual todos debemos participar. Sí, una de las primeras cosas que hemos hecho es poder agrupar a todas las intervenciones que están relacionadas con la niñez en un solo programa que le llamamos Ciudad e Infancia. Ciudad e Infancia es un programa que combina justamente estos dos elementos, la parte urbana, de espacio público, de la calle, la vereda, la movilidad, todo con las necesidades de los niños. Este concepto de Ciudad e Infancia queremos presentarlo como un modelo de gestionar una ciudad justamente en la medida de los niños, teniendo la necesidad de los niños como primera respuesta en el ordenamiento de una ciudad. Ahora, ¿qué elementos tenemos que ir desarrollando? Uno, espacios de participación y de escucha. Tiene que haber observación, investigación sobre cómo funciona la ciudad para los niños, para las mamás, para los cuidadores. Por otro lado, tenemos que ver que los espacios públicos sean adecuados para los niños. Y cuando uno va a un espacio público, uno puede encontrar de todo, ¿no? Desde espacios públicos bien cuidados, casi ornamentales, que no se pueden ni pisar. Y solo mirar. Otros que están tan descuidados que ya de tanto uso, digamos, están mal gastados, hasta riesgosos, porque tienen juegos, estos columpios que están desgastados. Pero nadie se ha puesto a pensar qué es lo que los niños necesitan para jugar. Y a veces los niños necesitan lomas, necesitan cosas más sencillas, más ¿no? sencillos, así es. Y nosotros creemos de que a veces por querer responder a la necesidad de los niños, tenemos como patrones de respuesta del adulto, pero sin pensar en la necesidad de los niños. Entonces se requiere esta intervención conjunta, tanto de la exploración de la necesidad como las respuestas, ¿no? Por ejemplo, espacios para bebés, algo de lo cual yo cuando he visto, incluso cuando uno hace ferias para niños, normalmente uno responde a los niños mayores. Cierto. Pero para los niños pequeños que necesitan gatear, por ejemplo, hay otro tipo de necesidad de superficie. Que son diferentes, que claro. son diferentes y que son menos tenidos en cuenta que el otro grupo de edad, que generalmente las profesoras, los colegios, los nidos mismos, tienen la capacidad de poder responder. Pero para los más pequeñitos, que son los que incluso más necesidad tienen de porque explorar, no existe, ¿no? No hay, ¿no? No Entonces, existe. el gobierno local tiene que responder. Y yo creo que en ese sentido, ese es otro de los grandes aportes de la gestión. Uno, integrar lo urbano con la necesidad. Empaquetar todo lo que es necesidad del niño en ciudad e infancia. El otro es empezar a pensar en los bebés, porque son los que menos participan o menos consideración se tiene con ellos. Y comenzar a desarrollar soluciones. Y felizmente Urban nos ha ayudado también, y el taller de barrio y niñez, un taller que han participado varias municipalidades de Lima Metropolitana, donde no solamente la experiencia es de Lima, hay varios distritos que ya desde varios años vienen desarrollando, ¿no?, intervenciones en espacios públicos, recuperación de espacios para los niños, que tienen un valor, tienen una función, y que nosotros apreciamos y queremos estimular. Queremos ir evolucionando, girando, ¿no?, hacia una gestión más pensada en los niños y que se pueda ver en lo concreto, modificando y corrigiendo los espacios públicos, ¿no? Hay un tema preocupante, quizás que ustedes probablemente lo han considerado, pero que uno lo ve. Y lo digo así como con cierto sentimiento de wow. Pero a veces las mamás no tienen lugares donde llevar a sus niños cuando tienen sus necesidades. Especialmente, dicen, es chiquitito, y los hacen orinar en las vías públicas, en los parques. Pero también, o sea, un niñito cuando tiene una necesidad, lógicamente uno no puede prohibirles que tengan un servicio a la mano. Pero existen reglamentos en los diferentes centros que tienes que pagar un café para que el niño utilice tu baño, o simplemente, bueno, lo hacen en las pistas, en las veredas, en los parques, ¿no? Son chiquititos, no afectan nada. Y la verdad, nosotros sabemos que una cuestión de higiene sí afecta. ¿Por qué no existen baños públicos en nuestra ciudad? Porque en nuestra ciudad no existen baños públicos. Y en las más importantes ciudades del mundo entero tienen estos servicios. ¿Han sido considerados en el proyecto? Sí, mira, el centro mismo de Lima
no existen baños públicos, como lo acaba de mencionar. Y es una de las prioridades que se está queriendo desarrollar a través de los terrenos que tiene la beneficencia. Esperemos que esto se pueda concretar. Pero también en cada local municipal, cada espacio público que ya tiene sus servicios, también deberíamos de revisar si está acondicionado, por ejemplo, para cambiar pañales. Exacto, no, porque en otros lugares tienes el baño femenino, el baño masculino y de las mamás con sus bebés. Porque es para el servicio higiénico del bebé que no se contamine con los otros baños. Son 3 tipos de servicios. ¿Eso va a ser considerado? Claro, justamente cuando uno se pone a pensar en lo que necesita un bebé, comienzan a salir estas necesidades no atendidas y comienza uno a ver que la ciudad no está acondicionada para eso y que hay que comenzar a implementar. Esto, claro, toma su tiempo, pero está dentro de la programación de actividades, tanto para los espacios, para los edificios, digamos, municipales, desarrollar una respuesta para este grupo que necesita. Igual para zonas para gatear, ¿no? O sea, creo que es algo que queremos implementar también porque normalmente no está considerado y queremos desarrollar esta propuesta como una iniciativa que también se pueda replicar en otros espacios, ¿no? Ojalá y lo tengamos pronto. Vanessa, ¿cómo es que ustedes piensan que puede ser un diseño, especialmente estos parques pensados para bebés de 0 a 12 meses, ¿no? Que más o menos lo que ustedes están proyectando? ¿Cómo ustedes dentro de la fantasía podrían desarrollar este espacio para que ellos realmente puedan participar? Sí, bueno, como decía antes, primero estamos insistiendo en analizar la necesidad, ¿no? Y si nos damos cuenta, el niño de primera infancia, el bebé, es el que no juega solo, ¿no? O sea, si vemos el papá, la mamá, el cuidador o incluso el hermanito mayor debe estar integrado en el juego, porque el bebé tú no lo dejas ahí jugando, claro, y te vas, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta de que es sí, un lugar de hay una interacción. interacción. Claro. No queremos parques segregados, no queremos zonas segregadas de niños de 0 a 2 acá y de 3 a 5 acá, no. Porque es muy difícil, ¿no? Necesitamos un lugar, bueno, mis hijos se llevan 5 años y yo lo he sufrido, o sea, el mayorcito que se mueve más y el bebé que todavía estaba recién caminando, entonces cómo los integraba a los dos en los mismos juegos, ¿no? Sobre todo porque los juegos que hay en los parques son para niños más grandecitos. Entonces, ¿cómo encontramos espacios integradores? Que sean espacios de encuentro de las familias, porque el bebé siempre va con la mamá o el cuidador, como decíamos, porque puede estar alrededor, no se suele alejar mucho, suele estar cerca, dar sus primeros pasos, pero se vuelve a acercar, ¿no? Va explorando poquito a poco, entonces, como decía Carlos, a lo mejor elementos que favorezcan esa exploración, ¿no? Que estimulen esa necesidad de curiosidad y de explorar del niño pequeño, ¿no? Entonces, y con seguridad, ¿verdad? Es con seguridad, es realmente, como decía, es un reto a los planificadores, a los pensadores, arquitectos, ingenieros, de ponernos a pensar qué podemos ofrecer, ¿no? Con creatividad y con sencillez también, ¿no? Sí, porque la verdad es que si queremos hacer un megaproyecto, la verdad que va a ser muy difícil, pero me parece que nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos porque a mí me interesaría saber que en estas ciudades saludables, en Urban 95, están consideradas las bibliotecas especiales para niños pequeños, porque yo creo que eso es un tema muy importante, porque parte de la responsabilidad que ha asumido como propia, que tiene Bernard Van Leer, la fundación, es que todos los niños también tengan calidad de vida en su proyecto de preparación, de estudio, de poder coger un libro, aunque todavía no estén a la edad correspondiente de ir al colegio. Y ese es un proyecto muy lindo que me imagino sí está considerado dentro de esto. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se
se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. En realidad, me siento muy interesada en este proyecto porque de verdad nuestro objetivo siempre es beneficiar a las familias y a los niños y qué mejor dándoles calidad de vida, porque esto es parte de la calidad de vida. Hablábamos de la posibilidad de tener espacios públicos donde la mamá gestante pueda ir y poder relajar un minuto hablándole a su bebé, donde sus niñitos pequeños, los ya nacidos, puedan empezar a gatear o chiquititos, que la mamá tenga un espacio para leerle un libro. Este es un proyecto muy lindo que probablemente ustedes lo vayan a incluir y porque sobre todo es el interés de la Fundación Bernard Van Leer poder desarrollar este contacto con el proceso de aprendizaje para una calidad de vida mejor. ¿Cómo es, Vanessa, que ustedes están fantaseando esta posibilidad? Sí, mira, Clotilde, para nosotros es fundamental también en esta relación bebé-adulto, cómo se va fortaleciendo el vínculo entre el adulto, la mamá, el papá, el bebé, ¿no? Entre todos, y cómo favorecer esa interacción, incluso mejorar el lenguaje, que sabemos que la adquisición temprana de un nivel de lenguaje bueno incluso va a afectar a su vida a futuro y al nivel de ingresos que va a tener en el futuro como adulto, ¿no? Entonces hay una relación directa. Entonces, cómo la mamá, el papá, el cuidador principal empieza a leerle cuentos al niño, a cantarle, para nosotros es un indicador fundamental porque eso empieza a estimular el lenguaje del bebé, además que empieza a fortalecer ese vínculo. El papá y la mamá aprenden a cómo mirar a ese niño directamente a los ojos, cómo dedicarles un tiempo exclusivo de atención, de satisfacción, ¿no? de pasar un ratito juntos y disfrutar de ese momento. Todo eso sabemos que la literatura, las investigaciones sabemos que favorecen a un buen desarrollo infantil temprano. Entonces encontrar espacios, ya sea a través de los programas sociales, ya sea a través de bibliotecas o ludotecas, donde se pueda estimular ese compartir, ¿no? Ya sea a través de la música, a través de la lectura, es fundamental para un buen desarrollo de los niños y además favorece esa relación niño-adulto bajando los niveles de estrés que ya de por sí son fuertes en la etapa de crianza, ¿no? En esa etapa de crianza de los 3 primeros años donde es lo más fuerte, ¿no? Porque es la dedicación más intensa que se le ofrece, que los adultos tenemos que darles a los niños pequeños. Entonces, cómo encontrar esos momentos de relajación es fundamental, ¿no? Para un adecuado desarrollo infantil temprano. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo la municipalidad va a generar esos espacios? Porque yo sé que ustedes tienen un proyecto semilla por ahí como para poder desarrollarla. Cuéntenos, por favor, Carlos, cómo es que se podría hacer y lo más importante, cómo se puede replicar en otros municipios, porque de verdad el proyecto que ustedes vienen trabajando es muy importante para beneficiar a la comunidad, pero si esto se pudiese replicar, ahora vamos a poner las direcciones de cada uno, porque es muy importante darla a conocer, pero este tema de las bibliotecas para niños pequeños, para mujeres gestantes,
todavía no lo hemos visto muy bien desarrollado. ¿Ustedes tienen eso en proyecto? Claro, mira, nosotros empezamos a desarrollar un programa que se llama Juguemos Otra Vez, que es como una especie de ludotecas para espacios públicos, donde nosotros trasladamos una serie de elementos que permiten a las mamás, a los niños poder interactuar y tener estas conexiones, estos vínculos muy fortalecidos. Una de las cosas que nosotros hemos observado ya en el terreno, cuando uno pone en juego toda la batería de elementos para jugar, los libros vienen a ser algo muy importante, ¿no? Hay imágenes que nosotros tenemos registradas de mamás leyéndole a su niño o mostrándole las imágenes, las texturas que ofrecen estos libros para los bebés. Y es muy interesante ver cómo el bebé también se conecta con la mamá a través de este elemento que es tan importante, ¿no? Esto nos lleva a pensar a que a lo mejor las bibliotecas que tenemos, las bibliotecas públicas, las bibliotecas que ya están en algunos parques, incluso tienen sección para niños, pero también puedan tener estos espacios para bebés. Considero que llevar estos juegos, estas ludotecas, estos elementos que no son muy costosos, que son necesarios para poder generar estos vínculos, estas relaciones, y que se conviertan los espacios públicos en un espacio de encuentro de la mamá, los cuidadores, los bebés, porque también ahí se encuentran y pueden conversar sobre sus diferentes necesidades y también cómo resolvieron sus necesidades, ¿no? Entonces se genera este ambiente tan interesante y acertado, y agradezco que estas sugerencias, estas conversaciones nos ayudan a generar respuestas, soluciones. Creo que esto de implementar bibliotecas para bebés en los espacios que se puedan son una manera de responder a una necesidad que en estos momentos todavía sigue siendo deficitaria, ¿no? Y sobre todo algo importante, nosotros siempre estamos reclamando que nuestros niños no leen, que hay problemas de comprensión, pero el contacto con el libro no puede comenzar de la noche a la mañana y cuando el niño tiene 5 años. Tiene que comenzar muchísimo antes, cuando la mamá es gestante. Yo creo que por ahí comienza el aprendizaje de la importancia de un libro, y yo creo que nuestras nuevas generaciones van a tener un cambio radical de cómo vamos a tener literatos, ¿no? Tipo nuestro Vargas Llosa, ¿no? Y si nos vamos a América Latina, porque son personas que desde que han nacido han tenido o han visto a sus padres tener el contacto con los libros, y eso, por desgracia, en nuestro país es un poquito más limitado, ¿no? Pero ahora me gustaría saber contigo, Vanessa, cómo es que se va a seguir avanzando, porque ya tenemos la semilla, ya tenemos el proyecto determinado, pero ¿cuál es el siguiente paso para hacerlo efectivo? Porque realmente es muy lindo hablarlo, pero quisiéramos saber cuándo podemos inaugurarlo, cómo podemos verlo. Es que es ya, porque realmente lo que ustedes han empezado a trabajar, y los felicito por ello, es tarde, pero nunca es tarde para poder empezar. Y es muy bueno que se haga ya, pero también es muy bueno tener esos resultados a plazo mediano, corto, largo, no lo sé, porque también no depende de uno, depende de muchos asteriscos por ahí como para poder atarlos. Entonces, ¿cuándo podríamos ver los siguientes pasos? Sí, bueno, en realidad el proyecto en sí viene ejecutándose desde el año pasado. Todo el 2018 ha sido mucho más experimental, ¿no? De cómo poder intervenir en ciertas zonas de Lima, unos barrios de Comas, otros de Caraballo, de San Juan de Miraflores, para empezar a demostrar resultados, ¿sí? Poder decir, mira, sí, esto funciona y funciona de esta forma y podemos dar estos resultados. Ahora estamos en una fase mucho más de colaboración, sobre todo a raíz de que Lima Metropolitana asumió el proyecto y lo está liderando. Entonces estamos más en una fase de gestión pública, ¿no? De armar las herramientas necesarias para que, como tú decías, esto pueda llegar a más y que pueda concretarse de mejor manera, garantizando esa articulación de lo social con lo urbano, ¿no? Con las políticas más urbanas, aterrizándolo en programas específicos donde ya podamos articular incluso a nivel territorial, como mencionaba Carlos, con otros municipios para tener acciones más articuladas. Entonces, en esa fase estamos ahora mismo, ya casi aterrizando propuestas. Sí, en realidad sí, ya es un paso siguiente para lo que se viene trabajando. Y la municipalidad, ¿qué tanta exigencia debe desarrollar para poder
tener el proyecto en manos, porque me preocupa, ¿no? O sea, hay toda la ilusión, toda la emoción, se viene desarrollando una serie de proyectos, pero de pronto las autoridades cambian. ¿Cómo queda el proyecto? Claro, mira, justamente tenemos que construir una cultura de cómo se hace una ciudad. Y para generar esto tenemos que tener una cantidad de funcionarios comprometidos con la infancia. Funcionarios en el área social y en el área urbana, o sea, urbanistas comprometidos con la infancia. Para eso existen justamente los talleres que ya se han desarrollado desde el año pasado y que se van a seguir desarrollando. También están las experiencias, las soluciones. Y un gran sueño que tenemos es poder tener un laboratorio de innovación para desarrollar proyectos de intervención urbana, pero construida para poder generar estas soluciones. Es decir, no solamente que queden las oficinas de los funcionarios, porque existen cambios de gobierno, claro, sino tener una estructura de un laboratorio de innovación, un lugar donde puedan concentrar a los grandes pensadores, los grandes urbanistas, y puedan comenzar a explorar soluciones para diferentes problemas que pueden haber en la ciudad, en los diferentes lugares, porque no es lo mismo San Juan de Miraflores, Comas, claro, Caraballo. Cada realidad, cada situación, cada proyecto puede tener una revisión y una reformulación en estos laboratorios de innovación. Este es un gran anhelo que esperamos concretarlo durante el desarrollo de la gestión, pero eso nos va a garantizar también de que con los cambios de gestión la política o la cultura de innovación, de respuesta urbana, pensando en los niños, se mantenga a lo largo del tiempo. Miren, nosotros desde que hemos llegado, hemos pasado comparando estadísticas solamente de a cuántos niños hemos llegado, de una experiencia de llegar a 2.000 niños, hemos pasado a 8.000. Básicamente en proyectos como los que acabo de mencionar, de promoción del juego en espacios públicos, ferias, talleres, claro, intervenciones, modificaciones. Ya Pucusana está desarrollando una intervención muy bonita en un sector que nos parece importante, pero San Juan de Miraflores también, Comas también, Caraballo también, y Lima también se quiere poner justamente en Barrios Altos una intervención concreta en espacio público. Ya hemos sacado, estamos en ciernes, una ordenanza sobre Consejo de Niños, otra ordenanza sobre el derecho a jugar, y queremos sacar más políticas que ayuden a que justamente esto que se está construyendo permanezca y sea sostenible, ¿no? Que eso es muy importante, porque si no garantizamos que sea sostenible en el tiempo, independientemente de las autoridades, porque sabemos que cada gestión ahora tiene un periodo corto, ¿no? Hasta nuevas reglamentaciones, pero esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a proyectar de que esto que se viene trabajando en estos momentos no se quede simplemente con esta gestión y sea un proyecto maravilloso, pero que ahí quedó? Vanessa, ¿cómo desde la Fundación se puede solicitar de que vaya más allá de lo que simplemente sea un proyecto momentáneo que va a durar 4 años? Y después, ¿cómo la municipalidad va a hacer para que vaya más allá? Vanessa. Bueno, nuestra apuesta es justamente en convertirlo en apostar en política pública, ¿no? En que esto empiece a entenderse tanto por parte de los funcionarios como entre los técnicos y también en la población. Creemos que alinear todos esos puntos de vista sobre cómo debería ser nuestra ciudad es fundamental para eso. Sí, antes de que Carlos nos responda, nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya para que ellos nos den su mensaje final relacionado con Urban 95, una ciudad saludable, pensada en nuestro futuro, pensada en nuestros niños, y lógicamente vamos a invitar a todos los municipios para que sigan este ejemplo, porque es muy importante garantizar la salud de nuestros niños. Nos vamos al corte. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional.
Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros estábamos conversando y Carlos nos va a responder sobre cómo dar continuidad a este proyecto una vez finalizado estos 4 años de gestión que les corresponde a ellos y que me parece muy importante. Pero también no es solo responsabilidad de una fundación, no es solo responsabilidad de una municipalidad o de las autoridades actuales competentes. Es responsabilidad nuestra que estos proyectos se mantengan y tengan sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué hacemos si se pone un árbol lindo pero nadie lo cuida? Ahí tenemos el problema. Carlos, tu respuesta. Sí, yo lo que pienso es que justamente tenemos que desarrollar las bases, los pilares que sostienen la propuesta, ¿no? Uno son los funcionarios y técnicos que tienen que estar capacitados en cómo hacer una ciudad amigable, una ciudad sostenible para los niños. Otro pilar son las estructuras, es decir, los parques, los espacios públicos pensados para niños son difíciles de modificar y una vez que la comunidad se apropia también lo hace sostenible. Y el otro pilar son las políticas, las ordenanzas, las normas que puede establecer un gobierno local que son difíciles de cambiar en el tiempo. Y un pilar que sí vamos a necesitar la participación es de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que comprarse, tiene que comprender la importancia que tienen los bebés y los niños, porque la primera infancia no solamente es responsabilidad de las autoridades locales, sino que también tiene que ser respaldado y ocupado por todas las personas. Suele pasar que los niños, a pesar de que lo mencionamos y lo decimos que son lo primero, a la hora de tomar decisiones, no siempre su interés es el prioritario tenido en cuenta. Entonces, ese cambio en la cultura, ese cambio de apropiación de los proyectos de parte de la comunidad es algo que vamos a tener que construir de manera conjunta con todos los comunicadores y con los medios de comunicación que ayudarán a que esto se posicione en el colectivo, ¿no? Para que pueda sostenerse en el tiempo. Sí, eso es muy importante, sobre todo cómo hacer que las familias se compre este lío. Es mío, me pertenece, se apropie de la idea. Ustedes como fundación, ¿cómo es que van a intentar infiltrarse en las comunidades? Porque ustedes eso sí lo pueden hacer, ¿no? A través de diferentes herramientas que puedan desarrollar para lograr que las comunidades participen directamente en este proceso y también ayuden. Porque a veces nos hemos acostumbrado a que todos nos den, exigimos, pero a la hora que lo tienen no los cuidamos, que ese es otro punto. Hay que cuidar nuestros espacios. ¿Cómo desde la fundación podemos hacer eso? Me estaba acordando ahora mismo de una de las expertas que participó en el taller, que es Marta Román, una geógrafa española, que vino justamente a hablarnos de cómo hoy en día la necesidad no es de dar un servicio al público, sino realmente de ofrecer servicios públicos que generen condiciones favorables para producir transformaciones sociales en las comunidades, ¿no? Y eso me parece fundamental, la diferencia entre lo que tú decías, ¿no? Yo me pongo a exigir como cliente o yo empiezo a asumir un rol activo en mi comunidad, ¿no? Y empiezo a hacer propuestas en realidad en beneficio de todos, no solo para mí, no solo para mi vereda, no solo la luz que está enfrente de mi casa, sino cómo empiezo a tener una visión más integral de mi barrio, ¿no? O de mi municipalidad. Entonces, y justamente es lo que decía Carlos, de incorporar en los programas estos procesos participativos, de consultas, de cómo aprovechamos los programas que se implementan en los diferentes espacios públicos de la ciudad para volver a recuperar las calles, ¿no? Como hablábamos antes en privado, de cómo ahora los espacios privados se están convirtiendo en ese espacio público que no tenemos, porque ese espacio privado nos ofrece seguridad, nos ofrece higiene, nos ofrece
cosas interesantes, cosas que ya ha perdido el espacio público en sí. Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar, por un lado, el espacio público tal cual? Como recordábamos en los pueblos antiguamente, que nuestras abuelas sacaban las sillas y se sentaban a hablar en la calle, mientras que los niños jugaban alrededor. No con tenían seguridad. Y sin columpios. Sí, o sea, exacto. simplemente en la calle, corriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar ese sentido de ciudad? Apostando por esa, como yo antes mencionaba, esa nueva visión de ciudad. En la medida en que todos nos sintamos cómodos con esa visión de una ciudad más integradora, en realidad también estamos apostando por esa sostenibilidad, porque si la gente se siente cómoda con esa visión de ciudad, va a exigir que quiere esa ciudad. Y ya todos, o sea, yo llevo aquí 12 años ahora, y yo ya he visto grandes cambios en la ciudad, incluso en la mentalidad de los limeños, ¿no? De todos los que vivimos acá. Entonces, sí hay cambios a largo plazo, se pueden hacer, y es justo cambiando esa visión que queremos. Y también que las familias entiendan qué necesitan nuestros niños pequeños para un mejor desarrollo, ¿no? Que ese celular, ¿no? Ese estar encerrados, o sea, en realidad nos puede acarrear muchos problemas a largo plazo, y cómo ofreciéndole otro tipo de oportunidades a nuestros hijos podemos tener un mejor desarrollo e ir consolidando una mejor relación a través de una interacción de calidad niño-adulto, ¿no? Que nos dé mejores condiciones en ese desarrollo infantil. En ese proceso que ustedes están apoyando, Carlos, también se está considerando un proceso de aprendizaje, porque siempre hay un aprendizaje, ¿no? En todo proyecto que uno desarrolle, siempre hay un proceso de aprendizaje. ¿Cómo enfocar este proceso de aprendizaje? Porque ya hemos descubierto que para los niños lo lúdico es lo más importante. Y si no voy muy lejos, para los adultos también. Yo creo que los adultos, cuando recordamos nuestros procesos de aprendizaje a través de lo lúdico, como que decimos, wow, yo me acuerdo cuando esto, yo me acuerdo cuando aquello, porque queda en la memoria un aprendizaje que realmente nos gratifica. ¿Cómo podemos hacer que los procesos de aprendizaje, especialmente para los señores que manejan, todos los que manejamos, pues aprendamos lúdicamente respetar las normas? Sí, yo creo que lo lúdico es un medio a través del cual podemos aprender, como bien lo mencionas. Y tenemos programas que estamos apostando justamente por la capacitación en animación sociocultural para el cambio de comportamiento, pero también estamos desarrollando intervenciones donde juntamos generaciones. Por ejemplo, hay un programa que le hemos llamado Yankenpo, que es un programa donde los adultos mayores ocupan la plaza de armas y desarrollan actividades de juegos de antes. Y los juegos de antes son juegos simples, pero jaxes, saltar soga, jugar al mundo, la pelota. El Yankenpo. Integran, ¿no? Integran generaciones, recuperamos vínculos, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, el trompo, ¿no? Que es un juego tan recordado a veces, adultos mayores que lo hacen con tanta destreza que los niños se quedan boquiabiertos de que su abuelo era hábil para jugar, ¿no? Y que no hay vencimiento para jugar, ¿no? Lo lúdico, creo que el juego viene a ser siempre una herramienta de transformación social que a veces no lo aprovechamos para poder generar estos cambios, ¿no? Pero sí, yo coincido que lo lúdico como espacio de aprendizaje es el mejor momento, además que uno lo hace con alegría, con diversión, con integración, ¿no? Y es lo que también queremos provocar con estas intervenciones como Yankenpo. Cierto. Bueno, ya casi estamos al final de nuestro conversatorio, porque ha sido un conversatorio para conocer Urban 95 y desarrollando, pues, tener una ciudad saludable a la medida de nuestros niños, porque eso es lo que al final se quiere lograr. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes transmitirían a través de Urban 95 a nivel de fundación, a nivel de autoridad de Lima Metropolitana? Bueno, yo lo que le transmitiría a las municipalidades es mirar más las necesidades de las personas, ¿no? De hacer una ciudad más humana, ¿no? Creo que hemos cedido mucho espacio a otros elementos como puede ser el auto en la ciudad, priorizando las necesidades de movilidad, pero sin una visión muy comunitaria, ¿no? Sin una visión muy de conjunto sobre el resto, porque si nos damos cuenta los que nos movilizamos en auto normalmente somos un porcentaje menor
de los que se necesitan movilizarse en toda la ciudad, que la gran mayoría va o en transporte público o caminando. Entonces, ¿cómo poder adaptarnos? Es muy fácil a lo mejor hacer como un modelo y adecuar todo ese modelo, pero ¿cuántas personas realmente encajan en ese modelo que estamos creando? ¿Para quién estamos pensando una ciudad? Entonces, plantear el reto a todos los funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo podemos incluir al niño pequeño y sus familias en las ciudades? Porque si conseguimos incluir a los más vulnerables, que son los más pequeños en la ciudad, vamos a conseguir llegar a todos los demás, ¿no? Entonces los dejo con ese reto, ¿no? Sí, eso es muy importante, porque estamos considerando a la primera fase etaria, ¿no? Que es los niños de 0 a 3 años, pero si llegamos con esta ciudad saludable en los de la tercera edad, pues realmente se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Porque la idea es lograr alcanzar que toda la comunidad se sienta que es propio, de pertenencia en un lugar, en un espacio físico que por muchos años le ha sido negado. Yo creo que eso es muy importante. Claro. Carlos. Yo quisiera partir del concepto de habitabilidad, es decir, hacer habitable una ciudad. Y esto va como mensaje dirigido a los alcaldes de Lima Metropolitana, que puedan ver en su espacio, en su territorio, hacer una gestión a favor de la infancia, pensando en hacerlo más habitable y promotora de su desarrollo integral. En este sentido, comenzar a explorar, hacer como un inventario de los espacios y servicios que hay para niños y darse cuenta cuáles son las deficiencias que puedan haber y cómo mejorarla. Para esto, otro elemento que también hay que ponerlo como desafío es escuchar a los niños, es tener espacios de participación directa del niño, que los niños puedan expresar su parecer sobre lo que está pasando en su ciudad. Creo que eso también marca una diferencia en cómo se gestiona la ciudad. Y lo tercero es compartir los aprendizajes. Hay mucha experiencia pequeña, de repente atomizada, pero que tenemos que integrar. Y creo que el programa Ciudad Infancia de Lima Metropolitana podría ser ese espacio que integre todas esas experiencias que se están haciendo en Lima, que son buenas. Son muchas personas las que están trabajando para poder desarrollar una ciudad que sea amigable, habitable para la primera infancia, para los niños en general. Queremos que todos estén unidos y que podamos ir desarrollando, que nos acompañen en este proceso. Se van a venir grandes oportunidades desde Lima Metropolitana para que también los aprendizajes sean compartidos. Esperamos que participen tanto los alcaldes como los funcionarios y a la comunidad que apoye el trabajo que se está haciendo a favor de la infancia, ¿no? Y que sea exigente de que le corresponde y le pertenece. Yo creo que por ahí va el reto, ¿no? Que nos apropiemos de aquello que nos están ofreciendo, porque siempre lo hemos sentido como negado, ¿no? Direcciones, ahora sí el cherry. Urban 95, Fundación Werner Van Lier es la página web, sí, ¿cierto? Y de la municipalidad. Es la página web de la Municipalidad de Lima, pero también pueden escribir a mi correo electrónico carlos.contreras@munlima.gov.pe. Cierto, a mí me parece muy, muy bueno el que la gente se ponga en contacto con ustedes para también generar nuevas ideas, porque a veces muchas cabezas tienen proyectos o necesidades que nosotros de repente por nuestra historia no la conocemos o no la tenemos, ¿no? Como plantar nuestras hortalizas en pequeños espacios, gente que va a querer participar con ello. Realmente yo les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Me parece que esto debemos darlo a conocer a mayor número y si se puede replicar en el Callao, en todas las regiones nuestras, digo el Callao porque yo soy del Callao, lo menciono porque amo mi tierra. Entonces, si todas las regiones pudiésemos desarrollar este espacio, creo que habría menos violencia con nuestros niños, habría menos violencia con las mujeres porque estamos educando a nuestros niños desde tierna edad para respetar al otro. Yo creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias. Últimas palabras, Vanessa, Carlos. No, sí, me parece muy importante lo que acabas de decir, de cómo finalmente al recuperar estos espacios públicos estamos mejorando los espacios y los ambientes de convivencia, ¿no? Porque donde se encuentran los niños se convierten también en espacios inclusivos, donde la comunidad y los diferentes se encuentran, pudiendo romper un poco ese temor al diferente, al que no conozco. Entonces,
cómo recuperar ese espacio y volver a hacer de la ciudad un lugar de encuentro me parece una solución maravillosa. Volver a ser vecinos, ¿verdad? Sí. Porque ese concepto como que medio se ha perdido, ¿no, Sí, Carlos? Sí, volver a ser comunidad, como mencionas, y trascender, ¿no? Yo creo que una gestión va a trascender en la medida en que sea sostenible y se incorpore en la cultura de su gente, de sus ciudadanos. Yo creo que el doctor Muñoz está haciendo una gestión centrada en la persona y es un estilo o una manera de trabajar que creemos que se puede replicar y seguir desarrollando. Auguramos éxito para este programa, pero también quisiéramos que más municipios se sumen a esta cruzada. Vamos a invitarlos. Yo creo que es una buena oportunidad de invitarlos para que entre con ustedes a hacer causa común, porque de verdad hay que hacer causa común en favor de nuestros niños. Yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado acá, por habernos hablado de un proyecto que de verdad, si da cierto, nos va a cambiar la vida, de hoy para adelante. Así es que esperemos sea así. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo lunes seguiremos siempre con temas importantes que van a beneficiar a nuestra comunidad. Hasta pronto.